partir du système de règles. Ce n'est pas un mélange de régularité et de liberté. Une liberté ne s'exerce réellement que sur fond et à partir d'un... Para ser ordenado, voy a comenzar entonces con este concepto de gubernamentalidad, este término gubernamentalidad que Foucault introduce hacia finales de la década de 1970. Se trata de un concepto que está ausente en sus libros publicados en vida y que Foucault utiliza en sus cursos, y para ser más precisos, introduce en su curso de 1978, Seguridad, Territorio y Población, aclarando con cierto humor que gubernamentalidad suena casi como un gros mot, es decir, casi como una mala palabra. Sin embargo, a pesar de esa humorada de Foucault, no tiene dudas en declarar que vivimos en la era de la gubernamentalidad. Ahora, exactamente, ¿qué quiere decir esto? Bueno, Foucault introduce, creo que uno puede aclarar este concepto en torno a 3 o 4 puntos, 3 fundamentalmente. El primero es este, que Foucault introduce la noción de gubernamentalidad en vistas de lo que él considera las insuficiencias de los instrumentos teóricos para analizar las formas de ejercicio del poder y fundamentalmente del poder moderno. Foucault tiene en mente fundamentalmente 3 conceptos que le resultan insuficientes. El concepto de represión, el concepto de lucha y de guerra, a pesar de que él lo había utilizado bastante en sus primeros cursos, y volveré después sobre eso, y los conceptos de ley y derecho, o lo que Foucault denomina el discurso filosófico jurídico de la modernidad. 3 conceptos, pero también 3 personajes, poniendo en discusión el concepto de represión. Entra en discusión con la obra de Wilhelm Reich, poniendo en discusión los conceptos de guerra, lucha, entra en discusión con la obra de Hobbes, que es uno de los interlocutores privilegiados por Foucault en esta etapa de su pensamiento, y poniendo en discusión también el concepto de lucha, entra en polémica con la obra de Nietzsche. En esa polémica, parte de la cual algunos puntos de esta polémica los retomaré un poco más adelante, al final de esa polémica, Foucault concluye sosteniendo que el poder en el fondo es menos del orden del enfrentamiento entre 2 adversarios que del orden del gobierno. Dice literalmente, y cito, el modo de relación propio del poder no habría que buscarlo entonces por el lado de la violencia y de la lucha, ni por el lado del contrato o del nexo voluntario, sino por el lado de ese modo de acción singular, ni guerrero, ni jurídico, que es el gobierno. Entonces, primer característica de esta noción de gubernamentalidad es la de concebir el poder fundamentalmente como una acción de gobierno, es decir, de conducción de conductas, y no fundamentalmente ni como represión, ni como lucha, ni como ley, formulación de la ley, expresión de la ley. No quiere decir que esto no exista, sino fundamentalmente no. La segunda característica de este concepto
concepto de gubernamentalidad es que Foucault entiende por gubernamentalidad un conjunto de instituciones, sin duda, el Estado, una de ellas, pero no la única. Procedimientos, análisis, reflexiones, y esto es lo que me interesa subrayar, que tienen por objetivo principal la población. Entonces, el poder concebido en términos de gobierno, gobierno de la población, volveremos luego sobre esto, tiene como objetivo principal la población, como forma mayor la economía política y como instrumento técnico fundamental los dispositivos de seguridad. Gobierno de la población. Y tercera característica que quisiera subrayar, aunque ya la enuncié, concierne esto que Foucault llama la forma mayor de la gubernamentalidad, que es la economía política. Foucault no entiende por economía política acá una determinada doctrina económica, no sé, una teoría acerca del ajuste entre la oferta y la demanda. No se trata de eso, sino de una determinada concepción antropológico-política que busca establecer límites internos a la acción de gobernar, es decir, hasta dónde conviene gobernar. O como diríamos nosotros, una fórmula que Foucault también utiliza, lo propio de esta concepción antropológico-política es establecer una agenda entre lo que conviene hacer y lo que conviene no hacer. La gubernamentalidad, entonces, tiene estas tres características: poder concebido en términos de gobierno, el objeto de ese ejercicio de gobierno es la población y la forma de esa acción de gobernar está determinada por la economía política. Si uno va a los análisis de Michel Foucault, me refiero a seguridad, territorio y población y a nacimiento de la biopolítica, uno podría agregar y decir que la era de la gubernamentalidad es la era de la estadística, del gobierno mediante la estadística y de la conjunción entre los elementos biológicos de la población y las nacientes ciencias humanas. O sea, la era de la gubernamentalidad es la era de las estadísticas y de las ciencias humanas. Del système